Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y en esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 6, versículos del 8 al 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que hay algunos nombres que debemos nosotros ya conocer, aparte de los nombres de los apóstoles, aparte de aquellos nombres de algunos que querían poner en común sus bienes, pero que se habían guardado una parte, tal vez creyendo que iban a durar mucho, tal vez creyendo que este dinero no era tan necesario para el compartir con los demás, olvidándose de los demás, siendo un poco egoístas, y algo muy importante, creyendo que iban a durar toda la vida y que estos bienes iban realmente a ser para ellos. Ya saben ustedes esta tragedia con ellos: se desplomaron, murieron, se alejaron de este principio de caridad tan importante, del compartir, para que ninguno pasara necesidad. Estamos hablando de Ananías y de su esposa Zafira. Querían conservar una parte para sí y a la final no la disfrutaron. Nos vamos a ir de este mundo sin nada, y lo que nos va a servir son las obras. Ellos tuvieron la oportunidad o de no venderla, eran libres, o de venderla y pasarla todo en común y así recibir beneficios ellos también cuando otros vendieran sus bienes. Entonces Ananías y su esposa Zafira son un punto importante de lo que no se debe hacer, sobre todo creyendo que se engaña al Espíritu Santo, que se engaña a Dios. Luego tenemos otro nombre importante de lo que hemos leído desde el capítulo 5 a este doctor de la ley, Gamaliel. Gamaliel es un hombre que se encarga de resolver un problema tan grande que se tenía con los apóstoles. Este doctor de la ley, Gamaliel, invita al resto allí de esta casta sacerdotal, de los sumos sacerdotes. Era un hombre respetado, era un hombre que se escuchaba, y dice: mira, yo tengo el ejemplo, y tenemos el ejemplo de Teudas, un hombre que pretendía ser un gran personaje y que a lo mejor se creía un enviado de Dios, reunió un grupo de personas, pero murió y todos se dispersaron. No era obra de Dios. Y esto con respecto a la discusión que se tenía de Pedro y sus apóstoles, no se sabía qué hacer con ellos propiamente. Y luego tenemos también allí mismo citado por Gamaliel a Judas el Galileo. Ocurrió lo mismo, arrastró una cantidad de pueblo, de seguidores, murió y se dispersaron los seguidores. Y aclaró, es muy importante que escuchen lo siguiente: si esto es obra de Dios, esto que están diciendo estos apóstoles, pues esto no se va a acabar. Por más persecuciones que nosotros hagamos, esto no se va a acabar. Si es obra de acá de abajo, de este mundo, eso sí va a terminar igual que Teudas y que nuestro hermano Judas el Galileo. Pero si es obra de Dios, hay que tener mucho cuidado, porque podemos estar luchando contra Dios, o pueden ustedes estar luchando contra Dios. Palabras sabias, interesantes, y al mismo tiempo reflejan que Dios a nadie abandona en las circunstancias más difíciles. Siempre nos envía el Espíritu Santo, que habla por medio de esta gente que es utilizada y que el Espíritu Santo ha escogido para llevar a cabo su mensaje por parte de Dios. Tenemos el capítulo 6, hablábamos entonces de la escogencia que se hace de un grupo de diáconos, de servidores, para las cuestiones administrativas. La gente fue
creciendo tanto, se fueran acumulando tantas personas en torno a los apóstoles, que había que tener mucho cuidado con la negligencia que se tenía con respecto al servicio de las viudas, de los pobres. Esta gente necesitaba un cuidado especial y se eligieron así pues a 7 hombres, digamos que fueran hombres de oración, que tuvieran buena fama y que llenos del Espíritu Santo y sabiduría se les pudiera entonces confiar esta misión de atender a estas necesidades, entre ellos de estas viudas, porque los apóstoles no podían bajo ninguna circunstancia descuidar la palabra. Hasta ahí un breve resumen de lo que he leído. Ahora vamos a leer capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 8 al 15. Recuerden que estamos tratando de leer a lo largo de este tiempo de resurrección los 28 capítulos que contiene este libro base fundamental de la historia de la comunidad cristiana llamado el Evangelio del Espíritu Santo, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 y siguientes. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Recuerden que eran instrumentos, igual que los apóstoles. Las grandes obras no son de ellos, pertenecen a Dios y especialmente en el nombre de su Hijo Nazaret, o el Nazareno. Versículo 9. Se le echaron encima a algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cecilia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esto es muy difícil. Una persona no puede tener estudios, una persona puede ser poco leída, poca instruida, pero si está llena del Espíritu Santo es muy difícil arrebatar sus argumentos, echar a pique sus argumentos. Versículo 11. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. ¿Qué pasa cuando no se puede contra un hijo de Dios, contra un protegido del Espíritu Santo? Que empiezan a confabularse y organizarse una serie de chismes, de falsos testimonios, para lograr que esta persona deje de hablar, para que sea arrestada y sea llevada ante el Sanedrín. Este Sanedrín estaba compuesto por personas muy, muy fuertes, con personas que tenían en la mira a estas primeras comunidades cristianas. Allí se presentaron testigos falsos, era una característica. En estos juicios contra los apóstoles y contra los protegidos de Dios no faltaban los testigos falsos. Pero hoy tampoco faltan testigos falsos ante aquellas personas que quieran hacer el bien, ante aquellas personas que estorban por llevar adelante la palabra de Dios. Estos testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro santo y contra la ley. Entonces, este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruiría este lugar santo y cambiaría las costumbres que nos dejó Moisés. No era así. Tal vez si él estaba hablando de una superioridad de Jesús sobre Moisés, era mal interpretado. Pero sabemos que Jesucristo en una oportunidad por allá en el Tabor, en la transfiguración, fue confundido con Elías o con Moisés ante la comunidad. Pero en esta monte del Tabor ya se dieron cuenta los apóstoles que una persona era Elías, el otro era Moisés y el otro era Jesucristo. Pero por supuesto que era confundido con Moisés. Y cuando les convenía, porque en esta ocasión pues decían que este señor, el Nazareno, estaba cambiando las costumbres de Moisés. Versículo 15. En ese momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel.
Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que todavía hay gente que se deja llenar por la luz del Espíritu Santo, gente buena de corazón, de buena intención, que es capaz de reflexionar sobre sus errores, de pedir al Señor disculpas o perdón por su falta y ser capaces de ver en el hombre justo, de ver en la persona buena, como algunos veían en Esteban, un rostro parecido al de un ángel. Qué bonito que nosotros podamos ver las intenciones o que podamos ver por medio de los comportamientos de las personas una intención que nace del corazón, que sea verdadera y fiel a la palabra, verdadera y fiel a la doctrina y a la enseñanza de Jesús. A eso debemos siempre aspirar y eso se espera de cada uno de nosotros a lo largo de este tiempo de Pascua, de este tiempo de resurrección. Vamos a dejar para el próximo encuentro lo que es el capítulo 7 de este hombre Esteban, que es bastante interesante y nos da un paseo o nos da un resumen, algunas pinceladas de la historia de la salvación, que comienza precisamente con nuestro querido padre en la fe, Abraham. Hermanos, quedamos en el capítulo 7 del versículo 1, en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lean la Biblia y lean la Biblia. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.